Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar ahora de la palabra perdonar, del perdón, ¿verdad? Que antes se entendía pues de una forma determinada y ahora, en lugar de entender lo que es perdonar, ahora lo vamos a expandir a otra palabra, que va a ser comprender. Entonces, antes se entendía por perdonar, condonar, remisión, cese de una falta, demanda, ofensa, castigo, eximiento al culpable de una obligación. Cuando hablamos de perdonar, damos por hecho que existe una ofensa previa, alguien que se sienta ofendido y el ofensor siente o manifiesta su vergüenza o arrepentimiento. El ofensor reconoce su error, culpa y solicita perdón. Quien pide perdón reconoce ante sí mismo su propio error y su propia culpa y vence su orgullo y solicita que le perdone. El ofendido decide perdonar al ofensor y le comunica o le expresa al ofensor. Todo esto que estoy diciendo es del antiguo paradigma, porque todo esto ya ha evolucionado, todo esto fueron pasos anteriores necesarios para estar donde estamos ahora mismo, porque a medida que vamos evolucionando con ciencia, todo esto ya no se requiere, pero empiezo a contarlo desde lo que es el transitar hacia donde vamos. Entonces, el perdón implica la decisión de dejar atrás el resentimiento y la ira. Perdonar es liberarse del sentimiento desagradable e iniciar un camino hacia la paz interior. Por otro lado, el perdón va ligado a la culpa. Si no sientes culpa, no sientes que tengas que perdonar. El que perdona tiene que superar en su interior el daño recibido. Tiene que renovarse a sí mismo. Y tras esa transformación interior, que alcance también al supuesto culpable, es decir, que redunda sobre el supuesto culpable. Cuando perdonamos al otro, es decir, que cuando me perdono a mí mismo, porque el otro soy yo, o sea que al final me estoy perdonando yo a mí mismo. Estoy perdonándome en esa ira que tengo, que me cabreo, que me enfado por algo que me ha pasado, ¿no? Cuando nos ponemos en ese estado de lucha o de huida que afecta a mi frecuencia cardíaca, a mi presión arterial y la respuesta inmunitaria, esa ira la transformo en calma, bajo mi estrés y obtengo más salud. El concepto de perdón viene del judeocristianismo y está lleno de malas interpretaciones, porque es un concepto muy alejado del amor. Hemos entendido siempre que perdonar a alguien y es como cuando tenemos que perdonar a alguien es como que nos ponemos por encima del otro. O sea, si yo perdono a alguien es como que yo estoy en una situación de poder sobre el otro. Estoy en una situación por encima del otro, ¿verdad? Entonces, porque claro, cuando yo digo que voy a perdonar a alguien es porque ya lo he puesto en el lugar de que lo he juzgado previamente, lo he hallado culpable, pero todo desde mi ego. O sea, yo desde mi ego hago culpable a otro por algo que haya dicho o que haya hecho, ¿no? Entonces, cuando yo digo te perdono, pero realmente profundizo qué es eso de perdonar, en ese concepto, realmente yo no tengo que perdonar a nadie. Lo que tengo que hacer es entender qué es lo que ha sucedido, qué es eso que ha pasado, qué es eso que me ha pasado con la otra persona, ¿no? Porque lo que tengo que ver es qué puedo aprender de esa situación, porque todos son aprendizajes en la vida. Entonces, para poder evolucionar, venimos a vivir experiencias que nos tienen que pasar. Te pueden robar, te pueden traicionar, te pueden herir, te pueden, no sé, lo que sea, insultar, ¿no? Pero todo eso forma parte de nuestro entorno. Entonces, la forma en la que lo entendemos y en la que lo comprendemos,
porque todos los seres no tienen el mismo nivel de conciencia. Entonces, cuando una persona a mí me insulta, es porque esa persona tiene un nivel de conciencia muy bajo para poder insultar a alguien. Está en una vibración muy baja, pero esa vibración es de ella, no es mía. Entonces, yo, si estoy en una vibración más alta y esa persona me insulta o me hace alguna cosa que me molesta, realmente esa persona está actuando desde un nivel de conciencia bajo. ¿Mm? Entonces, claro, desde ahí tenemos que entender que los seres que vivimos aquí en esta tierra somos seres incompletos, porque venimos para vivir, vinimos a vivir la escasez y vinimos para vivir la incompletud. Y a medida que vayamos avanzando a lo largo de las vidas, para ir completándonos en todos nuestros aprendizajes. Entonces, perdonar es un acto del ego, porque en conciencia más elevada vemos que en lugar de perdonar, ahora se trata de comprender. O sea, si yo comprendo que alguien actúa contra mí de una forma hiriente, amenazadora, que produce en mí pues una frustración, dolor, ira o resentimiento, debo tratar de comprender que yo tampoco soy perfecto y que de una forma u otra yo también hacía lo mismo con otras personas o con otros seres, sea en el ámbito familiar, en el sentimental, etcétera. Y a medida que vamos evolucionando y tras haber transitado este perdón del pasado, que fue y que se requirió para avanzar, pues fue un paso más en nuestro aprendizaje. Ahora entiendo y comprendo que ya no se requiere perdonar. Ya no, yo no tengo que ponerme en una situación más elevada que nadie para decirte te perdono. ¿Yo quién soy para decirle al otro te perdono? Yo, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Entonces, ahora es, en lugar de perdonar, es entender y comprender. Entiendo al otro en el punto en el que está. Entiendo que el otro es distinto a mí. Entiendo que el otro tiene una verdad diferente a mí. Entonces yo me tendría que preguntar, ¿por qué me siento ofendido? ¿Por qué me siento traicionado, por ejemplo? Porque debo entender que qué estoy haciendo yo para que el otro me traicione. Esas son las preguntas que yo tengo que hacerme. No echar los balones fuera y echarle la culpa al otro de todo lo que ha pasado. No, no. Voy a preguntarme yo cosas. ¿Qué hago o qué no hago para que el otro me ofenda? ¿Eh? Si mi pareja me engaña, ¿qué hago yo para que me engañe? Quizás me engaño yo a mí mismo. Si alguien me trata mal, ¿es porque yo me trato mal? Si alguien me trata mal, no debo permitir eso. Si lo permito, ahí es donde está el problema. Yo no tengo que permitir que nadie me trate mal. Si alguien me trata mal es porque yo me trato mal. Porque si yo me cuido y me hablo bien, no voy a permitir que nadie haga lo contrario conmigo, porque esa persona desaparece de mi ámbito y de mi ambiente directamente. ¿Mm? Porque vamos buscando personas que vibren con nuestra misma vibración. Y donde no estás sintonizando, pues la frecuencia es distinta. Si no ese es tu sitio, pues te marches. ¿Mm? Entonces, si una persona te hace daño, pues te alejas, aléjate. Si es que te sientes maltratada porque estoy con una persona que te trata mal, pues no permitas que te maltraten, porque al final no te estás cuidando a ti misma. Tú te tienes que proteger y te tienes que cuidar y querer y no permitir que nadie te trate mal. Entonces tienes que saber con quién tienes que estar. En definitiva, todo lo que nos sucede en la vida es para que no veamos, o sea, para que nos veamos en qué es lo que tenemos que mejorar en nosotros mismos, para salir de ese ambiente que me absorbe. Por ejemplo, ante un hecho que me sucede, pues debo comprender qué ha pasado ahí, verlo a la distancia, siendo objetivo, sin juicio y ante todo, primero calmarme, o sea, tomar mi tiempo para respirar y para dejar que vaya bajando el malestar que ocasiona y después verlo desde fuera, como si no fuera mío, sin emoción, desde la conciencia, porque todo lo que en la vida nos acontece o lo que Dios nos presenta es porque estamos capacitados para afrontarlo. Como adultos que somos, ya no somos niños y entendemos desde una posición de adulto
ahora sí te posicionas en el apartado de víctima y dices no puedo, desde aquí no puedo, pues no vas a ver con claridad la realidad que tienes. Y entonces te vas a quedar ahí sometido en una situación de sufrimiento y sin saber salir de ahí. Pero el tiempo lo pone todo en su sitio. O sea que se trata de transitar los días y todo se va a ir poniendo en su lugar, y ahí está esa comprensión que entenderás para poder aceptar una situación. Primero hay que entenderla y comprenderla. Si no es así, estaríamos hablando de resignación. La inteligencia es la capacidad de comprender. Una persona que no puede comprender es porque está limitada y tiene creencias limitantes que se lo impiden. Cree que no puede, cree que no sabe, cree que no vale lo suficiente, ¿verdad? Entonces, para poder aceptar, antes hay que comprender. Si estás en modo de desear, deseo esto, deseo lo otro, me gusta esto, me gusta lo otro, quiero que esto esté así, quiero que lo otro esté asado, resulta que estoy funcionando desde mi ego. Ahí no hay comprensión. Una persona que comprende sabe que el otro no tiene que ser como él desea, que el otro no lo va a amar como él quisiera que lo amara, que el otro no lo va a cuidar como él quisiera que lo cuidara. Nunca nadie debe esperar nada del otro, solo puedes esperar de ti mismo. Tú eres el único que puedes conocerte y saber lo que quieres y puedes dártelo a ti mismo. Ahora, desde el miedo es donde se utiliza la manipulación para obtener el propósito, tu propósito, ¿eh? Un ser evolucionado trata de comprender y de hacer lo que ha venido a hacer y responde ante su conciencia. El ser evolucionado en conciencia no actúa con lo que los demás hacen o dicen. Hay que entender que cada ser en sí mismo es en su propia verdad. Se trata de respetarnos tal como somos en nuestras diferencias. Si aceptas la diferencia del otro, te estás expandiendo, te abres a lo nuevo, a ampliar tu versión, a algo superior, más completo en ti mismo. Cada ser está en su proceso y no podemos ni debemos cambiarlo. Lleva su propio ritmo en su evolución. Entonces, el concepto de perdón que veníamos trayendo relacionado con la culpa se queda atrás y entramos en un concepto de perdón más amplio. Nosotros no tenemos que perdonar a nadie. Se trata de comprender y entender y aceptar a los demás tal como son, diferentes en sí mismos, ¿eh? Seres únicos e irrepetibles cada uno en sí mismo, ¿eh? Ver qué ha ocurrido cuando ha pasado un hecho concreto que ha hecho que yo, por ejemplo, duela, que yo sufra, algo que me ha pasado, y cuando aceptamos que el otro o la situación que sea es lo que tenía que ser, o que el otro es diferente y es así como es, lo entendemos, lo comprendemos, bajamos nuestra autoexigencia, que es la que tenemos con nosotros mismos. Somos muy autoexigentes con los demás y eso es lo que nos hace doler y es lo que nos hace enfermar. Entonces, cuando la autoexigencia baja, la tolerancia sube. ¿Eh? Cuando la autoexigencia baja, la tolerancia sube. ¿Eh? Entonces, a ver, nosotros tenemos que ser tolerantes con nosotros mismos, ¿no? Y también con los demás. Entonces, eh, cuando somos tolerantes, lo que está sucediendo es que dejamos de doler y dejamos de enfermar. Porque todo lo que nos hace enfermar y doler es nuestro propio ego y nuestros propios deseos de querer hacer las cosas a nuestra forma. Y cuando tenemos choques con los demás, porque no hacen las cosas como nosotros queremos que las hagan, ¿eh? Entonces, si yo bajo el nivel de autoexigencia mío, si yo me autoexijo, me autocastigo, me autojuzgo, me autocritico, que es lo que hago con el otro. Entonces, si yo bajo ese nivel de autoexigencia,
va a subir la tolerancia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo tolerancia, si yo soy tolerante conmigo mismo y con los demás, va a subir mi calma mental, voy a estar más tranquila, voy a estar más feliz, voy a sonreír, ¿eh? Nos volvemos personas más comprensivas, amorosas y vemos todo sin pecado, sin juicio, sin crítica, lo vemos tal cual es. Y entonces con esa tolerancia hace que nuestro amor verdadero brote de nuestro ser. Y entonces vemos belleza donde no hay. Como decía San Francisco de Asís, para él todo era belleza. Él veía belleza donde no la había. Porque para él todo era bello. Entonces la fuerza del amor es un disolvente para la materia. eh, Cualquier conflicto que sabes verlo desde la comprensión y desde el amor, desaparece el conflicto y brota la paz, la salud, la alegría, el bienestar, la abundancia. Entonces, el propósito de la vida es existir. No hay que exigirnos tanto, autoexigirnos tanto, hacer. Tengo que tener esto, tengo que tener lo otro, tengo que trabajar mucho, ganar mucho dinero, ser importante. No, eso ya no. Eso también se quedó antiguo, porque ahí no se es feliz. Ahí vivimos para otros y vamos buscando algo que no está ahí. Eso no, por ahí no es, el camino no está ahí. Entonces, mi ser interno me va a avisar de lo que necesito. Cuando lo necesito, mis células hablan, mi cuerpo biológico habla. Si me duele, si no me duele, tengo hambre, no tengo hambre, tengo sueño, no tengo sueño, quiero descansar, no quiero descansar. Escúchalo y guíate por él, porque él no se equivoca. Tu cuerpo interior no se equivoca, tu guía interno te dirige y te guía. Y simplemente se trata de que te dejes fluir y que estamos guiados, ¿eh? Así que, bueno, pues para finalizar, solamente decir lo mismo que he dicho al principio, que lo que antes llamábamos perdonar, perdonar, esa palabra ya se transforma, se produce una alquimia, una transformación, una fusión y ahora se extiende, se expande y hablamos de comprender. El perdón ya no existe, ahora lo que existe es la comprensión y la aceptación en mí misma, de mí mismo y del otro, en su diferencia que nos distingue, pero que nos hace más completos en la diversidad. Gratitud.